Entonces les comento, la diferencia entre libro, hoja y página. Bueno, aquí queda esta última hoja, podemos ver que está dividida en dos páginas. Y les repito, aquí abajito tiene el número de página 1 de 2, ¿sí? Nos vamos a la otra hoja y dice página 2 de 3, eso significa que tiene 3 páginas, y así sucesivamente. Entonces, este libro llamado Sexta Sesión o archivo tiene 1, 2, 3, 4 hojas de cálculo. Y cada hoja de cálculo está conformada por distintas cantidades de páginas. Esta tiene 2, esta tiene 2, esta tiene 3 y esta tiene 2. A ver, maestros, espero que no se vaya la corriente o falle la señal, porque aquí en Valladolid, no sé cómo se en Chemach, pero está la lluvia terrible. Ok, pasamos entonces, ¿a qué es? ¿Cómo hacer, cómo mover una gráfica a otra hoja? Aquí tengo una gráfica de esta pequeña tabla. ¿Mm? Vamos a ponerlo en la segunda página. Vamos a ponerlo en la segunda página. Aquí. Tengo esta pequeña gráfica que hace referencia a las calificaciones obtenidas de todo el ciclo escolar, ¿sí? Por ejemplo, en el primer trimestre, ¿cuántos alumnos reprobaron español? 8. Y en matemáticas, 15 niños, por ejemplo, ¿no? En segundo trimestre hubo un niño que reprobó español y 10 que reprobó matemáticas. Estoy hablando tal vez del tercer ciclo, de cuarto, de quinto y sexto, ¿ok? Y en tercer trimestre hubieron 10 alumnos que reprobaron español y 9 alumnos que reprobaron matemáticas. Esta información ya se graficó y lo tenemos de la siguiente manera. Tenemos una gráfica combinada. ¿Cuál es la diferencia entre una gráfica común y cuál es una gráfica combinada? Que ustedes pueden ver que las barras de color azul me están indicando cuáles son los alumnos que requieren apoyo en español o cuáles son los que reprobaron español, ¿sí? Y cuáles son los alumnos que reprobaron matemáticas. Está representado por una línea con respectivos puntos, ¿sí? Pueden ver que, por ejemplo, ¿cuáles son los que reprobaron matemáticas? Aquí está. Hubieron 15 alumnos. Aquí me indica 10 y aquí me indica 11. O sea, ¿cómo puedo poner los números arriba de cada barra? Recuerden que en el formato, en el diseño, perdón, agregar elementos. Esto me lo preguntó ayer la maestra Isabel, ¿cómo le puedo poner los números encima de la barra? Y aquí está, etiqueta de datos, lo quiero en la parte extrema superior. Ahí está. También se lo podemos poner, a ver, vamos a ver, aquí, en la parte encima. Ahí está, vean. Y ahí está, ya aparecen los números. Eso me lo preguntó ayer la maestra Isabel y pues creo que ahí le damos respuesta. Podemos ver entonces que hay 15 alumnos que reprobaron matemáticas en el primer trimestre. Hay 10 alumnos que reprobaron matemáticas en el segundo trimestre y en el tercer trimestre hay 10. Aquí se puede revolver 10 con 9, pero el 9 corresponde a las barras azules. Y en español, pues hay 8, 1 en el segundo y 9 en el tercer trimestre reprobados. Esto, maestros, es una gráfica combinada. Bueno, cómo lo podemos realizar? Fácil. Ahora, vamos a borrar esto para volverlo a hacer. Y me regreso a mi tabla original. Me posiciono, aquí no es necesario seleccionar todo, ¿sí? Simplemente me posiciono aquí, por ejemplo, en alguna parte de ni siquiera le tengo puesto bordes. Automáticamente Excel detecta la información que queremos graficar. Nos ponemos aquí, por ejemplo, en español. Le pongo insertar, selecciono la gráfica que yo quiero, ¿sí? Y le doy, en este caso, lo más apropiado es esta columna, columnas agrupadas. ¿Ok? Le doy clic y ya tengo mi. Vean, esta es una gráfica común que nosotros utilizamos y cómo la convierto a una gráfica combinada. La gráfica combinada nos permite a nosotros dar pues dos tipos de gráficas en una misma. Por ejemplo, una de barras y una de segmentos, una de barras y una de puntos. También puede ser una de gráfica de barras y una de pastel al mismo tiempo. Pero les repito, dependiendo de la información que estemos graficando,
es que nos permita representar en determinadas gráficas. No toda la información se puede representar en gráficas de pastel. No todas las informaciones se pueden representar en gráficas de barras. Hay unas gráficas que tal vez permitan mayor o mejor lectura de la información. En este caso voy a hacer una gráfica combinada. Ya tengo mi gráfica normal. ¿Okay? Vamos a ponerle el título. Aquí vamos a ver alumnos reprobados, reprobados al término del ciclo. Ciclo escolar, ya ustedes saben. Alumnos, ahí está. Entonces aquí tenemos en español y matemáticas, ¿no? Vamos a seleccionar cuál es la serie o la barra que quiero yo cambiar. Quiero que sean los colores naranjas correspondiente a matemáticas o quiero que sea el de español, el que guste. En este caso voy a seleccionar el de matemáticas. Y le damos clic derecho, vemos que están seleccionados los tres automáticamente. Miren, automáticamente se seleccionan los tres marrones, naranjas. Entonces, le damos clic derecho y donde dice, a ver, dar formato de series, agregar etiqueta de datos, a ver, seleccionar datos, etiqueta de datos, perdón, dar formato series. Está lenta la compu, no sé qué está pasando. Aquí está. Le damos aquí, cambiar tipo de gráfico de series. ¿Sí? Aquí. Le damos clic derecho sobre el color de la barra que queremos cambiar y le damos cambiar tipo de gráfico de series. Hacemos un clic y nos aparece otra vez como que la ventana donde seleccionamos el tipo de gráfica, ¿no? Pero observamos que al final dice combinado. Aquí, combinado, ahí nos manda. Y aquí nos manda otra vez la opción, elija el tipo de gráfico y elige para la serie de datos. O sea, qué dato, qué serie quiero cambiar. Bueno, en este caso les dijimos que iban a ser las de matemáticas, que es este de color marrón. Y aquí le doy un clic y me muestra por cuál lo quiero cambiar, por cuál tipo de gráfica quiero, con cuál lo quiero combinar. El de arriba, recuerden, el de español ya es de barras, ahí no le movemos. El que quiero modificar o con el que quiero acompañar o combinar, pues es el de matemáticas. Y aquí selecciono este, por ejemplo. Y vean, en la misma gráfica me aparecen dos tipos de gráficas. Este que se llama línea con marcadores y el de columnas agrupadas o el de barras que ya habíamos seleccionado antes. Le doy en aceptar y ya. Ya ahí tengo la gráfica combinada. Claro, nosotros estamos muy acostumbrados a pues a no hacer esto, ¿no? Que sea siempre así, de esta manera, pura gráfica de barras. Pero, pues para darle una mayor estética o para nada más cambiar, miren, no todas se prestan. Por ejemplo, si yo selecciono esta, miren cómo aparece acá, no se presta para representar la información, a diferencia de esta, ¿ok? No todas las gráficas combinadas puedan funcionar. Le doy en aceptar, ya. Entonces, aquí quiero que aparezcan los números, entonces repito, selecciono mi gráfica acá y le doy en diseño, agregar elementos, le doy etiquetas en la parte extrema y ahí está, me aparecen los números y aquí puedo redondearlo como les había comentado que opciones de eje que aparezcan uno por uno números, cuentas y docetos y ahí está, ahí quedó. También la maestra Isabel me estaba preguntando cómo eliminar esas barras de atrás, todas estas líneas de aquí atrás, cómo las puedo eliminar. Simplemente las selecciono, a ver, las selecciono, ahí se remarcaron, y le doy suprimir. Ahí está, le doy suprimir y se quitan, ¿sí? Otra forma de quitarlo, de quitar las barras que están en el fondo, es aquí en agregar elementos, tenemos líneas de cuadrícula,
La deselecciona, o sea, aparece seleccionada como ustedes pueden ver. Entonces le doy un clic y se deselecciona y ya. Se desmarca y ya no tenemos esas barras, esas líneas de fondo, ¿ok? Entonces ahí quedó. Ahora, el otro punto que les había comentado, cómo mover un gráfico. O sea, quiero imprimir solamente el gráfico, no me interesa imprimir la tabla y no quiero que salga ni el aquí, nada del texto que está aquí, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, le doy archivo imprimir y qué es lo que me va a imprimir? Me imprime a mí el texto y todo. Entonces, yo quiero realmente mover esta gráfica para que se imprima solamente eso a lo ancho o alto de la hoja. Le damos clic a la gráfica, ¿sí? Nos vamos aquí en diseño, en la pestaña diseño, y a la derecha, al fondo, tenemos mover gráfico mover gráfico. Dice ubicación, mover gráfico. Le damos un clic y me da la opción de a dónde lo quiero mover. ¿Sí? Me dice gráfica combinada. Este es el nombre de la hoja donde se encuentra. Ahí está aquí. Gráfica combinada. Aquí se encuentra. La quiero mover a una hoja nueva. ¿Cómo quiere que se llame esa hoja nueva? Siempre gráfico 1 o le ponemos imprimir. Ustedes deciden, esto es abierto. Le damos a aceptar y se crea una nueva hoja. Miren, aquí esta gráfica, ya no está, se quita de aquí. Se va a una que creamos que se llama imprimir. Y miren, ocupa todo el ancho de la hoja. Le damos archivo imprimir a esta hoja y observen que me abarca toda la hoja que estoy deseando imprimir. Aquí pueden ustedes modificar la posición horizontal o vertical, como quieren, miren, como quieren que se imprima su gráfico, ¿sí? Entonces aquí ya pueden jugar con los márgenes aquí, que estén súper estrechos. El tamaño de la hoja también la pueden configurar en en la cinta de disposición de la página que pues está aquí, disponible de la página. El tamaño carta, legal, etcétera. Entonces, aquí automáticamente se ajusta nuestra gráfica a una hoja para que podamos imprimir o podamos presentar en un PowerPoint. ¿Cómo regresamos aquí la gráfica a su respectivo lugar? Porque si borro esta hoja, la elimino, también se va a eliminar de aquí, ¿sí? Pues simplemente cortamos y volvemos a pegar en la hoja donde se encontraba. O la regresamos a aquí en diseño, mover gráfico. Le ponemos, quiero que regrese a la hoja que dice gráfica combinada, que es la original, donde se encontraba. Le doy a aceptar. Y a la gráfica regresa otra vez a su origen, que está aquí. Bueno, esto es mover una gráfica, esto es gráfica combinada y las diferencias entre libro, hoja y página. Bueno, entonces ahí está. ¿Sale? Ahí quedó. Maestros, ¿alguna duda con respecto a esto? Maestros, un comentario, una duda. Decía el maestro, Sí, le escucho. con respecto a dónde fue para gráfica combinada. Es que me perdí un momento. Muy bien, muy bien. Voy a hacerlo nuevamente. Voy a borrar esta gráfica. Les repito, esta es una tabla, pues que yo hice rapidito, donde estoy representando los alumnos que reprobaron en español y los que reprobaron en matemáticas, que es lo que generalmente nos piden, que son los que requieren apoyo. Entonces, en el primer trimestre hay 8 reprobados en español y 15 en matemáticas, ¿sale? Entonces, esto lo voy a graficar. No es necesario seleccionarlo, porque es pequeño, de hecho, generalmente no es necesario. Por lo general, la computadora calcula los datos que se van a graficar. Entonces, me posiciono en cualquier parte, ¿sí? Dentro del cuadro, o sea, de la información. Le doy insertar, inserto un gráfico, en este caso el de agrupadas, que es el más común y ya me sale mi gráfico, ¿sale? Aquí ustedes de manera manual ponen su título, ponen su título y ya. Ahora, ¿quieren hacer la gráfica combinada? Seleccionamos alguna de estas barras, cualquiera, le damos un clic y se marca, ¿sale? Le damos clic derecho encima de la barra
y me va a aparecer esta opción que dice cambiar tipo de gráfico. Le doy clic derecho y me va a mandar a esta ventana donde aparentemente seleccionamos el tipo de gráfico que queremos. Pero nosotros miren, automáticamente también me marca la última parte que dice combinado. Le doy un clic y me marca aquí, me da la opción de seleccionar qué color de la barra quiero combinar o quiero cambiar. Pues yo quiero cambiar el naranja o el marrón, que hace referencia a los alumnos reprobados de matemáticas. Entonces, tengo una gráfica combinada que son de barras y el de los reprobados de matemáticas quiero que sea pues diferente. Puede ser así, cruzado. Vean cómo aparece. Ya en la parte de arriba me muestra 9 de matemáticas, 10 en el segundo trimestre de matemáticas y 15 en el tercero de matemáticas. O sea, puede ser de esta manera. O también puede ser por puntos. A ver, este. Ok. Miren, aquí me aparece del lado izquierdo los números para las barras de color azul y del lado derecho me aparecen los números para los de matemáticas. Que si no quiero que se vean estos, pues aquí le desmarco y se quitan. Y ya con la misma, con una sola eje, puedo yo contar tanto de matemáticas como de español. Pero les repito, no todas las gráficas aplican, no todas las gráficas pueden ser posibles combinar. Miren este por ejemplo. ¿Puedo combinarlo con una de pastel? Sí. ¿Pero se entiende? No. ¿Puedo combinarlo con ese de acá? Sí, pero no se entiende la información que queremos graficar. Entonces, aquí hay que tener cuidado, nada más que vea, por ejemplo, una radial. ¿Se puede combinar? Sí, pero es un poquito difícil su comprensión o su lectura de la gráfica. Entonces, no, lo más recomendable es que ustedes puedan utilizar este, por ejemplo, de puntitos. ¿Sí? Ahí está, y ahí quedó. Y le damos en aceptar y se van a dar cuenta que esta gráfica que era puro de barras, ahora al momento de darle a aceptar, ya es de barras y también lineal, por así decirlo. Esta es la gráfica combinada, maestros. ¿Quedó clara o sea, atendía su pregunta, maestro Roberto? ¿Alguna duda que Sí, tenemos? ya quedó claro, maestro. Ok, ok, Gracias. ok. ¿Alguien más que tenga una duda, maestros? ¿Alguien más tiene una duda? Bueno, vamos a pasar a lo que son los valores duplicados. Aquí. ¿Ok? Para eso voy a utilizar otra tabla. Vamos a suponer, maestros, que en esta tabla, voy a quitar esa vista, la vista, bueno, la vista normal. En esta tabla, maestros, tengo un concentrado de CISAT, ¿sale? Los que, conteo matemático, cálculo mental, eh, lectura y escritura, ¿sale? Bueno, vamos a ver. Aquí esto es cálculo mental. Y aquí tenemos lectura. Y aquí tenemos escritura. No sé por qué se borró esto. Bueno, entonces aquí tengo dos formas de identificar un dato duplicado. O sea, hay dos cosas muy importantes. Una cosa es identificar en los datos duplicados y otra cosa es eliminar los datos duplicados. ¿Ok? Bueno, también puedo contar cuáles son los datos duplicados de forma automática con la función contar. Contar sí. Miren, vamos a primero que nada identificar. ¿Sí? ¿Qué es identificar un dato combinado? Tenemos esta lista de nombres, que son 22 alumnos, y no sé, tal vez algún maestro, alguna maestra, director maneja más alumnos, o pues en el caso de los directores, ¿no? Que manejan pues todos los nombres de los alumnos, por error o por combinar, copiar listas y pegar, copiar listas de nombres y pegar,
se pudieran duplicar algunos nombres. Entonces, vamos a duplicar el nombre de Carlos Alberto por aquí. Vamos a ver. Vamos a duplicar el nombre de Carlos Alberto. Carlos Alberto por aquí, Carlos Alberto por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien. Aquí, pues, intencionalmente he puesto el nombre de Carlos Alberto, como ustedes pueden ver, lo pegué en diferentes partes. Ahora, quiero hacer una revisión de dónde hay nombres repetidos, identificarlos. Primero que nada, lo voy a seleccionar, el rango de nombres, de celdas, donde están, donde va a ser donde va a identificar los datos duplicados. Vamos a usar aquella opción que se llama formato condicional. ¿Okay? Vamos aquí, formato condicional. En la primera opción, reglas para resaltar celdas. Y vamos a ver aquellos que ya habíamos utilizado. Es mayor, menor que, entre, igual. Hasta abajo vamos a encontrar una opción que diga valores duplicados. Le damos un clic. ¿Sí? Y aquí enseguida me marca en color rojo, un rojo pálido como relleno y letras rojas fuertes, los que están pues duplicados. Sin embargo, puedo cambiar el formato de con el cual me va a identificar. Miren, aquí lo voy cambiando. Entonces, esto ya es opcional. Le doy a aceptar y miren, inmediatamente me marca los alumnos que están repetidos. Carlos Alberto, Carlos Alberto, Carlos Alberto y Carlos Alberto. Aquí hay, bueno, varios alumnos repetidos. ¿Cómo puedo saber cuántos son? Pues usamos la función contar. ¿Sí? Ojo, aquí algo que se me pasó decirles y tal vez es muy prudente y necesario aclarar. ¿Sí? La función contar, punto sí, fíjense. Aquí aparentemente me va a contar o sea, bajo una condición. ¿Ok? Abro mi igual contar punto sí. ¿Ok? Ahí está. Abro mi función para insertar aquí mi asistente. Y otra vez me dice, selecciona el rango donde quieras realizar el conteo. ¿Y cuál es la condición? Ah, que diga Carlos Alberto. O sea, ya lo puedo textear aquí o simplemente selecciono la celda donde está el texto. Aquí. Entonces, vas a contar todo lo que esté igualito a lo que esté dentro de esa celda que es B3. ¿Ok? Le doy a aceptar. Y miren que sale 5. ¿Ok? Me salen 5 nombres repetidos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Ahora, nada más aquí quisiera yo hacer un paréntesis ojalá no les confunda. La función contar tiene una variante. Si quiero contar todos los alumnos, le pongo contar y le doy aquí, selecciono y cierro. Me dice que hay 0 alumnos. Vea mi función, contar de la celda B3 a la B4, que son todos, me sale 0. Porque la función contar en sí cuenta valores numéricos. ¿Cómo puede contar celdas con texto? Entonces, en ese caso solamente le agregaríamos la letra A, y con eso estaríamos indicando a la computadora que cuente caracteres pues de tipo texto, ¿no? Usar la función contara, nos va a contar, ahí está.
Fíjense, ya me aparecen que son 22 celdas con texto. Aquí está. Le quitamos la A y se convierte en, o sea, no detecta ningún número, pero le ponemos la A y me detecta cuántos alumnos son, 22. O sea, también, esa pequeña función puede ser muy útil en algún momento. Entonces voy a borrar. Cierro paréntesis. Esa era nada más la especificación entre contar y contar A. Bueno, entonces retomamos. Aquí ya marcamos cuáles son los alumnos duplicados y ya contamos cuántos son. 5. Este dato tal vez sea irrelevante para mí. Tal vez solo me sirva a mí como referencia. No sea necesario ponerlo en la tabla ni nada, ni graficarlo ni nada. No lo sé. Depende de cada quien. Ahora, otra cosa es eliminarlos. ¿Sí? ¿Cómo yo elimino todos estos datos duplicados? Bueno, nos posicionamos en cualquier parte de la tabla, ¿sí? No importa, no tengo que seleccionar nada. Me voy a la opción datos, aquí, y cerca de donde validamos los datos, de este lado, arribita hay una opción que dice quitar duplicados. Esto elimina las filas duplicadas de una hoja. Puede especificar las columnas en las que se buscará la información duplicada. Mucho ojo. Le doy un clic y me aparece esto. Me aparece todo el nombre de mis columnas. Miren, si en dado caso les aparece así columna A, B, C, D, E, simplemente marcan esta casilla que tienen encabezados y ya les marca el nombre de las columnas, ¿ok? Bueno, aquí qué sucede si le doy a aceptar. No sé qué no sé qué puedan pensar ustedes. Voy a hacer más grande esa ventana. Ahí está. Que signifique, por ejemplo, que estén seleccionadas, ¿sí? En primera instancia podríamos pensar que vas a buscar en la columna número, en la columna nombre del alumno, en la columna, eh, ¿cómo se llama? Esperado, en la columna en desarrollo. Y es ahí donde va a buscar qué valores son duplicados. O sea, que el rango de exigencia para la búsqueda es mayor, porque va a buscar un valor duplicado, vamos a ponernos aquí, en la columna NP. O sea, va a buscar todos los unos y que en todos los unos haya un nombre Alberto y que en todos los nombres 1 y Carlos Alberto tengan en desarrollo vacío, perdón, en esperado vacío, en desarrollo tengan 1, en requiere apoyo tenga vacío, que aquí también esté vacío, que aquí también esté vacío y que requiere apoyo 1, vacío, vacío, 1. Entonces va a buscar otro número 1, otro Carlos Alberto con el número 1 y que tengan exactamente los mismos valores. Obviamente, si le damos a... Yo cuando hice copiar y pegar el nombre de Carlos Alberto, fíjense, este otro Carlos Alberto, no coincide ni el número progresivo, porque tiene 4, ni el único que coincide es cálculo mental, que está en desarrollo pero lectura no coincide, porque este Carlos Alberto está en desarrollo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si le doy a aceptar aquí a la computadora, me va a mostrar que no hay ningún valor duplicado. Porque, les repito, el grado de exigencia que le estoy dando a la computadora es mucho. O sea, el dato duplicado tiene que coincidir en todas las columnas. Pero eh, ¿cómo podemos hacer que solamente vea o considere el nombre? Solamente, pues, desmarco todos, aquí, anular selección, ¿ok? Y solamente le voy a decir que revise la columna de nombre de alumno, ¿sale? Le doy a aceptar y efectivamente me quitó los duplicados. Hace un ratito en la parte de abajo me decía que eran 5, pero contando el original. Entonces la computadora te elimina, eh, digamos que todos y te deja a uno nada más, que sería el primero de arriba. Ojo, el primero te deja y te elimina los 4 valores y también te quitó, como se dan cuenta, lo doy a aceptar, se acortó mi tabla, le quitó los 4 espacios o sea, los espacios correspondientes a los 4 anillos. Se fue todo el largo de la fila, ¿ok? Voy a repetir
las funciones, ¿ok? Ahí está. Vamos a ver. Primero que nada, identificarlos. Selecciono. Para identificarlos, sí es importante seleccionar el rango. Aplicamos inicio. Aplicamos aquí el formato condicional. Reglas para resaltar. Utilizamos valores duplicados. Le damos a aceptar. Y lo repito, aquí pueden modificar el color de relleno, el color del texto, que es para remarcar, para resaltar. Y le doy a aceptar. Y ya, me aparecen a mí números, perdón, los nombres duplicados o que se repitan. Pues les repito, aquí abajito ustedes podrían usar la función contar, sí, para saber cuántos están repetidos. Pero pues a lo mejor ni es necesario, o sea, ni me interesa saber cuántos están repetidos, simplemente elimínalos. Bueno, pues entonces me posiciono en cualquier parte de la tabla, nos vamos a datos, en esta parte de aquí, en este comando, vamos a encontrar este botoncito, que son como dos columnas y entre ellas hay una flechita azul, ¿sí? Son dos columnas remarcadas de rojo, amarillo y azul, creo. Le damos un clic y nos aparece esta ventana. Recuerden deseleccionar todo y marcar el nombre. Si el dato repetido se encuentra en algunas de las otras columnas, pues simplemente seleccionan la columna donde quieren que se haga la inspección de valores duplicados, ¿no? En este caso, quiero que sea en la columna de nombres. Le doy a aceptar y ya me elimina los valores repetidos, 4, ¿sale? Entonces, aquí sí es muy importante, eh, digamos, volver a sumar los valores. Fíjense que aquí automáticamente también se ajustaron los resultados porque tengo aplicado la función suma, ¿sí? Miren, siguen siendo 13, le doy un clic, sigue siendo el mismo rango de celdas, pero se mueve, o sea, en el sentido de que la fila de total subió y miren, eso tendría que hacer un ajuste aquí, hasta acá, y le doy Enter. ¿Sale? Entonces, aquí tengan mucho cuidado con la función suma porque, pues, sí, sí se mueve prácticamente todos los valores. Tendrían que volver a aplicar la, la función. Ahí está, miren. Se suma otra vez, le doy Enter y ya, se ajusta. Lo mismo tendríamos que hacer aquí. Ahí está, le doy Enter y ahí está, se ajusta. Lo mismo tendría que hacer aquí, en cada uno de estos. Y le doy Enter. Aquí, miren, le doy doble clic hasta donde abarca la suma. O sea, hasta por debajo de la fila de total. Tendría que aquí ajustarlo. Solamente súmame hasta aquí. Le doy Enter. Es la función del duplicado de datos en una tabla. Maestro, nada más comentar que en lo de número, como cuando se elimina, prácticamente se elimina la celda de número donde se repitió. Sería que nosotros volvamos a editar las series de números. Exactamente, fíjense, me estaba yendo. Que al momento de que se eliminan, y tiene razón la maestra Nubia, aquí a un costado se dan cuenta que se modificó del 1, 2, 3, del 3 se pasa al 7. Voy a hacerlo un poquito más grande para que puedan ver. Ahí está. Vean. Entonces aquí sí se mueve la secuencia, el orden secuencial de los números. ¿Qué podemos hacer? Podemos volver a seleccionar todo. Ahí está. Lo copiamos y le damos serie de relleno y ya. ¿Okay? Y si se dan cuenta, si yo sigo arrastrando, automáticamente se va contabilizando los números, ¿ya? Hasta donde ustedes gusten. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede con... vamos a quitar esto. Borrar formatos. Borrar todo. ¿Qué sucede con con los totales? ¿Sí? Le doy doble clic y dense cuenta que sí que he seleccionado la parte que estaba hace un momento. O sea, aquí eliminamos los números, pero para la función siguen habiendo números. Entonces,
Aquí tendremos que tener cuidado de ajustar nuestra función hasta donde llega nuestra celda o nuestra tabla. Le doy Enter y ahí quedó. Miren, aquí igual. Selecciono y le doy Enter. Me suma cuántos hay acá o me cuenta cuántos hay acá. Ya sea, yo usé la función suma, ¿sale? Pero también puedo usar la función contar. ¿Cuántas celdas tienen el valor igual a 1? ¿Se dan cuenta? Yo aquí usé suma, pero pues les repito, ustedes pueden usar también la función contar. ¿Cuántos valores tienen 1? O contar sí, lo que contenga la celda es igual a 1, etcétera. Aquí igual tendría que hacer el ajuste y así sucesivamente. Tendría que realizar pues el ajuste de cada una. Aquí tengo, si aquí yo tuviera, si esto lo estuviera marcado con puras X, no podría yo aplicar el valor, la función suma, porque no me va a sumar las X. Tendría que usar el valor contar, condición, ¿no? ¿Cuántas celdas tienen la X? Como lo habíamos hecho en tablas anteriores. Bueno, maestros, hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Gracias, maestra Nubia, por la aclaración. De referencia, esa observación fue muy importante. No sé si tengan alguna duda, maestros. Maestro Roger, Sí, le escucho. como estoy haciendo el ejercicio conforme lo va explicando, Me da gusto. entonces al momento de que yo seleccioné los datos, el número de alumnos, el nombre y calificación, pues no me había dado cuenta que seleccioné una columna donde hay unas celdas combinadas. Cuando yo seleccioné, me sacó error. Dice, para ello es necesario que todas las celdas combinadas tengan el mismo tamaño. Y ya, pues no me pudo hacer quitar los duplicados. Tuve que checar cuál fue el error, buscarlo y así ya me hizo bien O sea, le pudo eliminar los datos duplicados. Sí se eliminaron. Maestra. combinadas, perdón, celdas combinadas. Entonces, al seleccionar eso, pues ya no hace todos o sea, no selecciona, no elimina también los datos. No sé si me explico. Sí, me pasa igual, o sea, me ha sucedido. Las celdas Ah, combinadas son algo tequiosas, a veces limitan incluso en las funciones de sumar, promediar, etcétera. Sí hay que tener mucho cuidado con las celdas duplicadas. En un principio, cuando estaba yo explorando esto de los datos duplicados, me topé con ese problema. Pero, ¿qué podemos hacer? Eliminar momentáneamente esa celda duplicada, o sea, esa celda combinada y aplicar la tarea de eliminar datos duplicados. O copiar solamente la información, en este caso, si tuviera aquí arriba o a un costado celdas combinadas donde hay información que pues no me interesa, pues lo haría yo a un lado, lo ignoraría y solamente copiaría esto, que es lo que me interesa, y lo pondría o abriría una hojita más aquí temporalmente para pegarlo y realizar esas funciones, como sucede, por ejemplo, para ordenar ascendente y descendentemente. Si tengo celdas combinadas dentro de la tabla, no me permite a mí realizar, ordenar alfabéticamente los nombres. Se los había yo comentado. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Seleccionar la tabla o eliminar momentáneamente esas celdas combinadas y realizar la tarea que yo quisiera hacer, tal y como usted lo hizo. Tenemos que identificar por qué, o sea, hay algo que no nos permite realizar alguna tarea, ya sea eliminar datos duplicados, ordenar alfabéticamente o hacer alguna función de conteo, no sé, etcétera. O sea, hay múltiples este, motivos por los cuales no podamos realizar una tarea dinámica. Y sí es importante hacer una pequeña búsqueda muy minuciosa de qué es lo que nos está estorbando, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más, maestros, con relación a- al duplicado de valores? La información de las tablas dinámicas, maestros, ustedes lo pueden encontrar en la página 153.
Tome nota, 153 del documento Excel 2016 PDF. Y ahí nos dice, de manera textual, que una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, atendiendo a varios criterios de agrupación, representando como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrado de datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no datos origen. O sea, sí, como que se escucha medio marciana la definición, pero realmente fue la más básica, sencilla que pude encontrar de manera textual. Ahora, esto se los voy a traducir. ¿Qué es una tabla dinámica? La tabla dinámica nos permite a nosotros automatizar ciertas funciones. Por ejemplo, ya no tendríamos que escribir igual, suma, abro paréntesis, selecciono el rango, sino que automáticamente la tabla dinámica te lo da. ¿Ok? Por eso dice que puede obtener totales, un total final. Sin embargo, las tablas dinámicas no las recomiendo mucho para nuestro uso. Así, o sea, no es que no las recomiende, más bien, rectifico, no le podemos dar el uso al 100% en nuestro contexto laboral. ¿Por qué? Porque es más para visualizar ganancias, pérdidas, tal vez para una situación que, de algunos maestros que tengan, por ejemplo, su cooperativa. Yo de ahí sí les recomiendo investiguen más acerca de las tablas dinámicas y van a ver cómo les va a facilitar la vida en cuanto a la contabilidad de sus ganancias, de ahorros, de ventas de escuela, de fondos de la escuela, etcétera. Entonces aquí sí es un poquito amplio, maestros. Yo la verdad me hubiera tal vez eh, alargado más la sesión, una sesión más solamente de tablas dinámicas, ya nos lleva las 2 horas. Pero el día de hoy solo voy a hablar acerca de lo más básico de las tablas dinámicas, que realmente pues es el objetivo de la sesión, hablar de lo básico de ciertos temas. ¿Cuál es la diferencia entre una tabla normal y una tabla dinámica? Les voy a mostrar. ¿Ok? La tabla dinámica nos permite que lo que se está manejando, o sea, tener la tabla como un objeto, me explico, o sea, nombrar una tabla, que todo lo que se ingrese dentro de la tabla, eh, Excel no lo contemple como una sola celda, sino que lo contemple como un total de tablas. Ok, vamos a ver. Bueno, para poder hacer la tabla dinámica, ¿sí? Yo aquí tengo esta, ¿sí? Tengo esta tabla dinámica que simplemente pueden ver que no hay mucha diferencia entre esta. A ver, voy a quitar esta vista. Vamos a poner normal. Bueno, aquí tengo esta tabla, maestros, que es el principio de una base de datos, ¿sí? Donde tengo pues el número progresivo, el nombre del alumno, la fecha de nacimiento, edad, sexo, municipio, localidad, situación, si es repetidor o es aprobado, el grado en el que estudia y el nombre del tutor. ¿Ok? La estoy empezando a hacer. Eh, Esta tabla, a diferencia de la que tengo aquí, que es la misma, nada más que aquí la tengo llena, no tiene nombre. Si yo me posiciono en cualquier parte de esta tabla, me dice aquí D8, me dice el nombre de la celda. A diferencia de la tabla dinámica, miren, aquí me voy en diseño. Aquí, aparte de que me muestra el nombre de la celda, arribita me dice el nombre de la tabla. Y esto yo se lo escribí. O sea, eso yo puedo cambiar el nombre de la tabla. No es un título que normalmente nosotros ponemos de manera manual. Automáticamente me genera un nombre. Por ejemplo, tabla 1, tabla 2, tabla 3. Y yo le he decidido poner el nombre de esa tabla, segundo A, porque es la base de datos de los alumnos del segundo A. ¿Ok? Bueno, esta es la gran diferencia. ¿Qué nos facilita la tabla dinámica? Que si, por ejemplo, en esta tabla
yo tengo programado que al momento de escribir el nombre, yo ingrese la fecha de nacimiento, automáticamente me da la edad. Automáticamente me dice cuántos alumnos son de 8, cuántos alumnos son de 10 o cuántos alumnos son de 7 años. Automáticamente me contabiliza cuántos hombres, cuántas mujeres son. O sea, eso lo hago en un chasquido pues, con solo ingresar los datos. La gran diferencia con esto, con una tabla normal y dinámica, es que al momento, voy a borrar esto de totales, al momento de que yo decida ingresar un séptimo alumno, solamente con escribir el siguiente alumno, el 7, se dan cuenta que en la edad automáticamente me generó un número. Automáticamente aquí abajo también, ahorita se va a actualizar la información. Le voy a poner el nombre. Vamos a poner que sea Juan Manuel, ¿sí? Y le voy a ingresar la fecha de nacimiento. Vamos a suponer que el niño es del 13 de marzo del 2012. ¿Sí? Le doy Enter y me dice que este niño tiene 8 años de edad automáticamente. Le pongo el sexo, que es hombre, y aquí voy escribiendo su municipio y etcétera. Aquí si es repetidor aprobado, el grado y el nombre de la mamá. Yo ya no tuve que copiar y pegar la fórmula como lo hacía normalmente aquí, arrastro y copio esta fórmula, porque la edad, maestros, es una función, es una fórmula. De hecho, aquí lo pueden ver, aquí está con qué fórmula, con qué función se saca la edad. No tuve que arrastrar y pegar, sino que automáticamente los alumnos que yo vaya ingresando me va a ir ajustando, me va a ir poniendo el borde de la tabla. Se dieron cuenta que automáticamente me sacó el borde de la tabla, el color, uno blanco, uno azul de fondo, de relleno y lo demás, ¿ok? Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué sucede con una tabla común y corriente? Yo aquí, por ejemplo, ya estoy en el número 17. Si yo pongo el 17, ¿qué sucede? O sea, ni me copia la fórmula, ni me copia el borde, ni nada, ni me da un formato. Automáticamente aquí en la tabla dinámica me lo permite. Y también aquí, pues, fíjense que aumentó el número de mujeres. Ya son 3 mujeres. ¿Sí? 1, 2 y 3 mujeres. El número de hombres también. O sea, automáticamente me lo genera. Si quito la H, aparecen 3 hombres acá. Si pongo la H de hombre otra vez, automáticamente aparece 4. Y se dieron cuenta que al poner la fecha aumentó 1, 2, 3, 4 niños de 8 años. Y así. Esto es la tabla dinámica. Otra de las ventajas o la diferencia entre una tabla normal y una tabla dinámica es que al momento de aplicar tabla dinámica, a mí me da la opción de filtro automáticamente. Yo no tengo que colocárselo como se lo ponemos aquí. Otra ventaja de las tablas de fórmulas, o sea, perdón, de las tablas dinámicas, es que al momento de aplicar una fórmula, yo, por ejemplo, vamos a aplicar esta. Quiero contar cuántos niños tienen 8 años. Esa es la fórmula para que automáticamente me dé a mí los niños que tienen 8 años, ¿no? ¿Qué sucede? Pongo igual contar punto sí, abro mi paréntesis como normalmente lo hacemos hasta aquí. Me voy a mi asistente, insertar función, y me dice nuevamente, selecciona el rango, vamos a hacer el conteo. Súper importante seleccionar del principio a fin, hasta aquí, de mi tabla. Y observen, ya no me sale el nombre de rangos. Ya no me dice de la celda Q2 hasta la celda Q9. No. ¿Qué es lo que me sale aquí, maestros? ¿Alguien podría decirme qué es lo que obtenemos en pantalla? ¿Qué es esto que está? ¿Por qué me sale esto? Ya no me sale el rango de celdas que a diferencia de una tabla común. ¿Cuál sería la diferencia que ustedes ponen? ¿Por qué me sale segundo A?
Lo que está saliendo es el título de la columna, o sea, prácticamente la parte filtrada. Exactamente. Está saliendo no solo el nombre de la columna, sino que también el nombre de la tabla. O sea, recuerden que esta tabla dinámica se le asigna un nombre. Automáticamente tabla 1, tabla 2, tabla 3. Pero nosotros le pusimos segundo A. Por eso me está diciendo, en el rango, en todo lo que ocupe la columna edad dentro de la tabla llamada segundo A, búscame todos los que tengan edad de 8 años. Le doy a aceptar y ya. Eso significa que si yo, por ejemplo, agrego un alumno más, el número 9, por ejemplo, y le pongo, qué sé ya, que Samuel, por ejemplo. Saludos al maestro Sami. Le pongo la fecha 07 del mes de, ¿qué será? De octubre del 2011. ¿Ok? Ahí está. Automáticamente me lo está generando. No tuve que arrastrar o tuve que decir, chispales, como ya agregué un dato más, en mi fórmula, le doy doble clic, tengo que aquí arrastrar también, como sucedía en la tabla anterior de CISAT. ¿Se daban cuenta? Ahí no es una tabla dinámica. Ahí tenía que yo ajustar manualmente, en este caso, aquí en valores duplicados, aquí tendría que yo ajustar, miren, manualmente esto. Aquí hasta donde llega, hasta donde ya se va ampliando o se va reduciendo el número de alumnos. En cambio, la tabla dinámica con datos, no. Eso lo hace de manera automática. Fíjense, eso se alarga o se acorta, se extiende o se expande, no sé cómo nos quieran ustedes entender, de manera automática. Y también ya no, miren, aquí ya no me aparece lo que es el rango de celdas o de filas o de columnas. Me da la opción de contabilizar por medio del nombre de la tabla, que esto es súper importante y muy práctico, ¿no? Lo mismo sucede con los demás. Aquí, para contar, fíjense, ¿cuántos totales de niños hay? Son 8. Aparentemente yo sumaría los de acá, ¿no? Pero no, utilicé la función contara. Y miren, aquí debería aparecer el rango de celdas de la columna O2 hasta la O10. Cuéntame cuántos hay en ese rango. Pero no, para una tabla dinámica no existen los rangos, porque todas las celdas que están dentro de esto corresponden a un nombre de tabla, que es segundo A. Y el nombre, en la columna, nombre de alumno. Tampoco me aparece el nombre de la celda donde está escrito nombre de alumno, que sería la O1. Me aparece el nombre de la columna. Entonces aquí me cuéntame todas las celdas que tengan texto en la columna, nombre de alumno. Y en total son 9. ¿Ok? Y ahí vamos. Ahora, vamos a explicar cómo hacer entonces la tabla dinámica. ¿Ok? Esas es como que las principales características. ¿Dónde la podemos encontrar? Aquí en la opción insertar están las 3 opciones para tabla dinámica. Tabla dinámica, aquí está como que la más compleja de todas. ¿Sí? Y aquí nos da unas sugerencias de qué tipo de tablas dinámicas podemos utilizar. Y esta es la común, la más básica que vamos a trabajar. ¿Ok? Bueno, antes de entonces de pasar a nuestra tabla dinámica, quiero explicarles que esta es nuestra base de datos que he llenado. ¿Sí? Y voy a borrar para volverlo a llenar con ustedes. ¿Sí? Esta es una tabla común y corriente antes de la dinámica. O sea, la tabla dinámica. ¿Cómo puedo yo llenar esta tabla? ¿Sí? El primer problema va a ser nuestra fecha de nacimiento. Vamos a utilizar como aquí. Ponemos el nombre del alumno, la fecha de nacimiento. Es importante que aquí esta celda tenga seleccionado el formato fecha. Aquí. Ya. Y aquí tenemos 3 columnas con edad, que en nuestra tabla dinámica decidimos no poner, solo aparece una columna de edad. ¿Sí? Pero aquí, antes de hacer la tabla dinámica, me puse, o sea, me di la libertad de poner tres columnas.
¿Por qué? Porque podemos encontrar la edad de tres formas. ¿Sí? Vamos a usar la función hoy, así como la vemos. Igual hoy y el paréntesis abierto y cerrado inmediatamente. La función hoy hace una referencia de la fecha dada, que en este caso es esta de aquí, 1 de enero del 2012, a la fecha de hoy automáticamente. Entonces, yo asigno, vamos a hacer el siguiente niño. Pongo el 2, le pongo Jesús Alberto, por ejemplo. ¿Qué fecha? Vamos a ponerle 15 de febrero. Vamos a ver, de noviembre, ¿no? 15 de noviembre. 15 de noviembre del 2011. ¿Sí? En una tabla dinámica automáticamente se hubiera dado aquí la edad. ¿Ok? Vean la diferencia. Ahora, le doy igual, ingreso la función hoy, abro y cierro paréntesis, y quiero que al día de hoy me restes la fecha de nacimiento, que es como normalmente sacamos la edad, ¿no? O sea, al 2020 réstale mi año de nacimiento y te arrojo una edad. Pero, ¿qué es lo que sucede? A algunos tal vez le aparezca de esta manera. Algunos tal vez después de que apliquen la función, no sé si lo están haciendo, les aparezca así. Entonces, lo que tienen que hacer es cambiarlo aquí a general o dejarlo en número, no lo sé. Pueden dejarlo en número, pasarlo a número y le quitan los decimales. Y si quieren que se vea la coma, simplemente nos vamos acá, donde dice número, usar un separador de miles, que es una coma. Lo seleccionamos y le damos a aceptar. Y ya. Entonces, me está dando a mí 3111. Eso significa los días que ha vivido el alumno a la fecha de hoy, que estamos, a ver, 22 de mayo del 2020. ¿Cómo convertimos esto en años? ¿Sí? Aplicamos, primero que nada, podemos encontrar la edad por fórmula también. ¿Sí? Aquí me está dando días vividos. Ahora, les voy a enseñar cómo sacar los años vividos. ¿Sí? Aplicamos la fórmula hoy, paréntesis, menos la fecha de nacimiento. ¿Sí? Y si le doy enter, me va a dar los días vividos. ¿Ok? Es muy, o sea, es muy parecido. Si aquí vimos, aplicamos la misma fórmula, pero si le doy enter, me va a volver a dar días vividos. Vean. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Recuerden, quiero que lo dividas. Entonces, esos días, divídemelo entre, pues, los días que tiene un año, que son 365. Así esos días divididos, los divides entre 365, que es lo correspondiente a cada año, me estaría dando los años. Pero ojo, recuerden el orden aritmético de Excel. Aquí prácticamente primero me va a multiplicar, dividir, sumar y luego restar. Aquí primeramente me dividiría 365 antes de realizar la resta. Antes de restar la fecha de nacimiento a la fecha de hoy, antes de que haga esa resta, primero va a dividir. Entonces nos va a mandar un mensaje de error. ¿Cómo podemos decirle esto a la computadora? Entonces, todo lo que tengas, la resta, ¿qué es? ¿Qué es lo que implica la resta? La resta implica desde lo que es la función hoy, ahí está, la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento, lo restas y luego entonces lo divides en 365. Le doy enter y ya. Me dice que tiene 9 años. Si ustedes agarran su calculadora o pasan su cuenta de mentalmente, en realidad el chamaco todavía no ha cumplido los 9 años porque no ha llegado el 15 de noviembre de 2020. Aquí la computadora lo está considerando como 9 años de edad porque se dividió entre 365 días. O sea, el conteo es a partir del 1 de enero de 2020. O sea, ya entró el año 2020, pues el chamaco ya tiene sus 9 años cumplidos. ¿Sí? No especificamos que a partir del 2020, a partir del mes de noviembre, que se considere el año cumplido.
Por eso me está diciendo que tiene 9 años de edad. Si ustedes pasan su cuenta, pues realmente no ha cumplido los 9. Va a cumplir todavía 9. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si para los niños que nacieron el 25 de febrero? Aquí se va a revolver la computadora. ¿Sí? Porque si hay niños bisiestos en nuestra lista, en nuestras escuelas, al querer sacar la edad, no nos va a sacar la edad correcta. Entonces, como que la fórmula, lo estamos sacando por fórmula, ¿ok? La fórmula es 365.25. Ese punto 25 corresponde como que a la cuarta parte de días en el año bisiesto. Entonces, por eso se utiliza el punto 25. Entonces, le damos Enter y eso va a suceder. Si en dado caso tenemos un alumno que nazca el 25 de febrero en un año bisiesto, pues ya utilizando el punto 25, ya están contemplados aquellos niños que están en años bisiestos, ¿no? Esa es la segunda forma, maestros. Esa es la segunda forma de encontrar la edad. La edad de días vividos, la edad de años a través de una fórmula, que para mí es un poquito pues, más complejo, ¿no? Y la tercera forma de encontrar la edad, que es la más práctica tal vez, es a través de la función si fecha, ¿sí? Aquí lo podemos ver. La función si fecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar el signo de igual. Ponemos función, perdón, fecha. A ver. Vamos a poner función, ponemos si fecha. Apúntenlo, esto es súper importante, sí, fecha. Abrimos paréntesis. ¿Ok? Vamos a seleccionar la fecha. Vamos a poner hoy, paréntesis. A ver, igual así, fecha. Abro paréntesis. Ya. Abierto paréntesis, selecciono la celda donde está la fecha de nacimiento. Utilizo una coma para separar. Ponemos la fecha, la función fecha hoy. Ponemos coma otra vez. Y quiero que cuentes o que le saques la cuenta solamente a los años. Que me des la edad en años. También puede ser en días, como ya habíamos dicho aquí, o también puede ser en meses. Entonces, para indicarle a la computadora que me dé la edad en años, tendría que utilizar la letra Y, que significa year en años. O sea, en inglés, perdón, year. Por eso tenemos que poner la Y. Cerramos las comillas y cerramos el paréntesis y le damos Enter. Ahora, aquí nos está marcando que tiene 8 años. Aquí sí específicamente la computadora está contando que el año se cierre o se cuente a partir de noviembre. Como no ha llegado noviembre, 15 de noviembre del 2020, pues no ha cumplido los 9 años. Y este sería como que la forma más idónea de sacar las fechas. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a poner un tercer alumno. Le ponemos María. Le ponemos la fecha de nacimiento. Puede ser 5 de, vamos a ver, enero del 2010. Ahí está. Vamos a hacerlo con la tercera forma. Le doy igual, si, función, abro paréntesis, selecciono la fecha de nacimiento, le pongo coma, escribo otra vez la función hoy, con sus respectivos paréntesis. Esto está indicando la computadora. Eso está indicando a la fecha de hoy, réstale la fecha de nacimiento. Eso es lo que le está indicando. Eso lo hacemos a través de la función. Por eso les dije que la diferencia entre una función y una fórmula es que ya vienen preprogramadas las fórmulas. Aquí no tuve necesidad de agregar el signo de menos, porque ya es una función. Ponemos coma y le especificamos que quiero que me contabilices los años.
ponemos la Y, que es year. Si queremos contabilizar cuántos meses tiene a la fecha, entonces estaríamos poniendo la, la letra M de month, que es mes en inglés, y le damos enter. Ahí está. Ay, perdón. A ver qué pasó aquí. Hoy. Ay, perdón, puse sí función y debe ser sí fecha. Ahí está. Ahí está. Entonces se dan cuenta que esta niña ya tiene los 10 años cumplidos porque ya pasó el 5 de enero del 2020, entonces ya tiene los 10 años cumplidos. ¿Ok? Y así sucesivamente iría yo sacando las fechas de mis alumnos. Y vamos a ver, vamos a rellenar esto. Haz de cuenta que voy a copiar los nombres de aquí. Vamos a copiar solamente los valores. Aceptar. Ahí está. Rellenamos esto. Está aquí. Se rellena. Y vamos a llenar las fechas. Pero para que sean fechas diferentes, por ejemplo, pues quiero que se cambie nada más los meses. Rellenar meses. Le doy a aceptar. Y ya. Okay. Bueno, son fechas diferentes del mismo año, aproximadamente. O podemos cambiar los años. Vamos a ver, para que se pueda apreciar más. Ahí está, rellenar años. 11, 12, 13, 14, hasta el 2020 de hoy. Bueno, vamos y aquí ya tenemos nuestra fórmula. Le doy aquí, arrastro la fórmula hasta aquí. Y automáticamente me genera las edades de cada alumno. Como se dan cuenta, el del 2011, 1 de mayo, pues ya tiene 9 años. Y el que nació el 1 de enero del 2020, pues aún no tiene un año cumplido. ¿Ok? Pero si modifico mi fórmula y le pongo, en lugar de Y, le pongo M de month, me está diciendo que este niño tiene 124 meses vividos. ¿Ok? Y ahí está. Y el de enero, febrero, marzo, abril, mayo tiene 4 meses vividos. Entonces aquí, si quieren ser muy precisos con sus tablas, pues podemos poner aquí edad. Podemos ponerle aquí que son meses. En lugar de year, M de month. Arrastramos y soltamos. Y aquí le podemos poner edad, entonces, años. Y pues esta fórmula, los que deseen pueden hacerlo así, ¿sí? Restando y dividiendo entre 365.25. O sea, lo pueden hacer por medio de esta fórmula. O simplemente, pues, agregar la función si fecha. Seleccionamos la fecha de nacimiento. Ponemos coma. La función hoy. Para que haga una comparación a la fecha de hoy. Ponemos coma. Y ponemos Y de año. Cerramos paréntesis, damos enter. Ahí está. Arrastramos y soltamos. O sea, entendemos que este niño, pues tiene 8 años y tiene 100 años vividos, ¿no? 100 meses vividos, tiene 8 años vividos, 102 meses vividos. Este niño tiene 1 año y tiene 16 meses vividos, tiene 0 años, tiene 4 meses vividos. Así podemos contabilizar. Pero pues por lo general siempre vamos a utilizar la edad en años. Ahí está. Entonces, maestros, por eso en la tabla dinámica pueden ver que solamente dejé una edad, que esta edad la hice, aquí está, la hice de acuerdo a la función si fecha. Pues quité las otras formas de adquirir la edad. Eso es muy, muy importante, maestros. Voy a quitar esta columna también y ahí quedó. Ya en el sexo, pues nosotros lo vamos llenando de manera manual. Jesús es hombre o mujer, hombre o mujer. Algo que se me había pasado decirles y que tal vez sea muy práctico al momento de llenar tablas, maestros, en las tablas normales, comunes o dinámicas, como gusten, es el ocultar las columnas.
Yo, por ejemplo, aquí tengo que llenar la columna de sexo, pero pues está distante al nombre. Y yo me tengo que basar del nombre para ver si es hombre o mujer. Entonces selecciono aquí las columnas que quiero ocultar. Ya sea que dé clic derecho, ocultar, y ya. O sea, realmente están ahí las columnas. Solamente las oculté para que yo pueda llenar con mayor facilidad la columna sexo. Jesús Alberto es hombre. A ver, hombre. María, mujer. David Alejandro, hombre. Roberto, hombre. Eliseo, hombre. Carlos Adrián, hombre. Dana, mujer. Mujer, 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 hombre, mujer. O sea, ya. Ya llené mi tabla. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo le hago que aparezcan otra vez? Si le doy clic derecho, no, aquí está, mostrar columnas. ¿Sí? Miren, no me aparecen las columnas que había yo puesto. Entonces, lo que voy a hacer es irme aquí, en la parte de arriba, donde dice formato, y le doy en visibilidad, ocultar y mostrar. Le pongo mostrar columnas. Ush, no apareció. Vamos a ver. Le doy formato, ocultar y mostrar columnas. Y ahí está. Ok, vuelven a aparecer. Ahora vamos a llenar el municipio de Chemash. Entonces, oculto estos tres, le doy clic derecho, ocultar, o me puedo ir aquí en formato, ocultar columnas. Se guardan los tres y empiezo a llenar. ¿De dónde es este niño? De Jesús Alberto. Tal vez sea del municipio de Valladolid, no lo sé. Chemash, etcétera. Y así iría yo llenando los que son lo que son los municipios, ¿ok? Vamos a copiar. Llenamos más rápido. Ahí está. La localidad, podemos decir que todos son de Chemash. O bueno, los que son de Valladolid, pues son de Valladolid, Valladolid. Chemash, Chemash. Sería lo mismo. Y la situación de repetidor. Bueno, ¿cómo vuelvo a aparecer mis columnas? Selecciono mi tabla. Me voy aquí a formato. Ocultar y mostrar. Mostrar columnas. Y vuelven a aparecer. Para llenar situación, selecciono los que voy a ocultar ahora. Clic derecho. Ocultar. Y voy llenando. Este repetidor, 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 repetidor. A lo mejor, bueno, no, vamos a poner aprobado. Aprobado. Todos son aprobados. Solo tenemos dos repetidores. Ahí está. El primero y el último. Los demás puros aprobados. Y volvemos a seleccionar nuestra tabla. Le doy en formato. Mostrar columnas. Ya. Y así. Vamos a poner que todos son de segundo grado. Y para llenar el nombre de la mamá, ¿sí? Podemos, aquí voy a utilizar vamos a suponer que son nombres diferentes, ¿no? Listo. Damos formato, ocultar y mostrar columnas. Seleccionamos y le damos mostrar columnas. Ahí está. Y así llenamos nuestra tablita. Ahora, ¿cómo hacemos una tabla dinámica? Esa es la tabla normal y ya lo llené. Ya vimos ahí la función, la función para sacar las edades, las tres formas de sacar las edades, y a través de una fórmula o a través de la función si fecha. Bueno, ahora vamos a convertir esta tabla a... ¿maestros tienen alguna duda hasta este punto? Creo que no. No sé si nos dé tiempo de presentar el diccionario. Más que una duda, es un comentario, Roger. Adelante, En Pablo. lugar de ocultar igual las columnas se pueden inmovilizar. De esta manera es más fácil porque ya no tienes que ocultarlas y volverlas a mostrar. Sería bueno creo que desde la pestaña vista.
Ujú. Ahí está. Lo Ok. inmoviliza, se da a inmovilizar y ya se va deslizando automáticamente los nombres. Todo. Así es. Sí. Así como lo tiene, Sí, lo claro, menciona, gracias Pablo, el maestro Pablo, podemos realizarlo. Y miren, aquí podemos inmovilizar, por ejemplo, la primera columna. Le doy un clic. ¿Qué utiliza hacer? Inicio, formato, mostrar columnas. Ahí está. En esta tabla puedo yo irme a vista y donde dice inmovilizar, me da la opción de inmovilizar los paneles, um, inmovilizar la fila superior o inmovilizar la primera columna. Entonces le doy clic aquí y tenemos que esta columna de números no se va a mover al momento de desplazarme a lo largo de la hoja. Miren, pues yo voy moviendo por acá y pues prácticamente se mantiene el número de cada alumno. ¿Sí? Entonces también es una forma muy práctica de manipular nuestras tablas. Gracias, maestro Pablo. Muy, muy precisa la, este, la información que nos está dando, el tip, y ya está. Y para que pueda volverse, bueno, a quitarle eso de la movilidad, aquí está, de movilizar, le volvemos a presionar donde dice movilizar la primera columna y ya tenemos otra vez disposición de esa columna, ¿no? Gracias, Pablo. ¿Alguna otra duda, sugerencia que quieran comentar, aportar con respecto al fecha de nacimiento, a las fórmulas, a las funciones? Bueno, ahora sí, vamos a convertir esta tabla a dinámica, ¿ok? Vamos a seleccionar, maestros, para convertirlo a una tabla dinámica y tal vez disfrutar de esas funciones que se nos asignan. Aquí lo que tendríamos que hacer es poner manualmente nuestro filtro, ir copiando, vieron que tuve que copiar las funciones, etcétera. Y bueno, pero aquí, maestros, lo que tengo que hacer entonces es seleccionar la tabla, nos vamos a insertar y tenemos tres opciones. Esta tabla dinámica es muy compleja, les repito. O sea, sí es como para manejar valores, ganancias y etcétera. La que yo les recomiendo trabajar por ahora es esta de aquí. Insertar una tabla, que pareciera que es una tabla común. Voy a, voy a, voy a insertarla y me dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Pues tengo esto que está seleccionado, ya lo seleccioné. ¿Sí? Pude no seleccionar la tabla previamente e irme a insertar una tabla y ya luego yo lo seleccionaba en este apartado. Es muy importante tener marcada esta opción y decirle a la computadora que la tabla tiene encabezado. Le doy a aceptar y ya. La convertimos en una tabla dinámica que quedó igualita a esta de acá. ¿Ok? Bueno, aquí ya dependiendo de nuestros intereses, dependiendo de nuestras necesidades, estaríamos encontrando la estadística de la tabla. Por ejemplo, ¿cuántos hombres son? ¿Cuántas mujeres son? ¿Cuántos son de Chemash? ¿Cuántos son de Valladolid? ¿Cuántos son aprobados? ¿Cuántos son repetidores? Y así. Fíjense que aquí tuvo un error en el rellenado. Se rellenó, fue serie de relleno, yo quería nada más copiar. Ahí está. Entonces aquí ya depende mucho de lo que les estén pidiendo. Ya he hecho esto, ya he convertido esto en una tabla dinámica, maestros. Yo le pongo número 14 y automáticamente me da la opción de escribir el nombre y cuando yo ponga la fecha de un 14º chamaco, vamos a ponerle Luis y le pongamos la fecha 13 de febrero del 2011, me dé automáticamente la edad. Ya, esto para mí, este formato se le puede quedar a los maestros e ir ingresando sus alumnos, empezar de 1 hasta el número total de alumnos. Ya automáticamente le da el municipio. Perdón, la edad. Y también, si ustedes gustan aquí, desde un principio, agregar lo que es
la validación de datos. O sea, aquí le pueden dar opciones, municipio, Valladolid, Chemash, etcétera. Ya ustedes pueden llenarlo. O sea, darle aquí la validación de datos. Y cuando le vayan ingresando otros alumnos, también le va a dar la opción de seleccionar su municipio, de seleccionar el sexo. Entonces, ustedes ya con su creatividad pueden ir haciendo eso con la tabla dinámica. Ya pueden disponer de los filtros, cuáles son los niños que están que tengan 8 años, por ejemplo. Aquí 8 años, le doy a aceptar. Y me va a cortar la tabla y me va a mostrar únicamente a los alumnos que tengan 8 años. Otra vez selecciono todo, le doy a aceptar para regresar a la normalidad de nuestra tabla. Y, por ejemplo, quiero ver a los alumnos que estén en situación de reprobados. Seleccionamos aquí y le damos repetidores, aceptar. Y vemos que son 2 nada más. Entonces, muy práctica la tabla dinámica. Y ahora, ya sea que yo abajo cree una tabla, donde esté mi estadística como esta de aquí, donde me va jalando los totales. Vamos a hacerlo aquí abajito otra vez. Insertar. Vamos a ver. Vamos a ver. Total. A ver aquí. Total de alumnos. ¿Sí? Vamos a contar cuántos alumnos hay. Abajito quiero que me diga el total de alumnos. Vamos a escribir. Bueno, visualmente son 14, ¿no? Pero si yo agrego otros niños, pues también tendría que hacerlo aquí de manera manual. Irme aquí y ponerle 14 también, ¿no? Pero si quiero que automáticamente se contabilice el total de alumnos, tendría yo que usar la función contar a. ¿Sí? Cuéntame los textos. Abro mi paréntesis. Me voy a mi asistente de funciones. Aquí. Y me dice selecciona el rango. Aquí está. Todo esto. Ya, le doy a aceptar. Y me está diciendo que son 14 niños. Usando la función contar a. Y dése cuenta que no se marcó el nombre o el rango de celda, sino que el nombre de la tabla. Esto significa que si yo agrego un niño más, 15, y le pongo el nombre que será Eduardo, y le pone sus apellidos, le doy Enter, y ya automáticamente me actualiza el total de alumnos a 15. Le ponemos la fecha nuevamente, 15 de 10 del 2012. Ya, son 7 años, ¿ok? Vamos a corregir este, que sea 2010. Ahí está. Ya. Ahora quiero, pues, contar cuántos alumnos son hombres y cuántos son mujeres. Hombres y cuántos son mujeres. Pues vamos a aplicar las fórmulas que normalmente usamos. Nada más que la diferencia, pues, sería de que no me está reconociendo por celdas, sino que me está reconociendo por tabla. O sea, como la tabla en sí, un solo conjunto. Usamos la función contar. Punto sí, condición. Seleccionamos el rango. Está aquí, acá. Y que sea H. Todos los que tengan H, le doy a aceptar. Ya, me dice que son 7 hombres. Luis es un hombre y Eduardo es un hombre. Ya son 9 hombres. Para hacerlo de las mujeres, hacemos lo mismo. Contar punto sí. Abro paréntesis. Utilizo mi asistente de función. Selecciono el rango. Y no me aparece el nombre del rango, me aparece el nombre de la tabla y la columna sexo. Le damos criterio, le damos M de mujer y le doy a aceptar. Ya está. 9 hombres y 6 mujeres. Fíjese que en la opción diseño de mi tabla dinámica, yo no le asigné un nombre, automáticamente la computadora me asignó el nombre de tabla 6 y aquí ustedes lo pueden modificar. Les sugiero que antes de aplicar estas funciones o sus estadísticas, le cambien el nombre a su tabla, ¿sí? Porque tal vez cambiando el nombre pueda afectar a las funciones que ya agregamos aquí, ¿no? Entonces, lo recomendable es que primeramente le cambien el nombre a su tablita. Y así, maestros, sucesivamente vamos a ir realizando las estadísticas.
Otra de las ventajas de la tabla dinámica es que también me permite a mí agregar una columna de manera automática para totales, pero es un poco limitante. Miren, yo me posiciono aquí en la última fila de mi tabla dinámica y selecciono mi tabla en la última fila de mi tabla y me voy en diseño, que esa pestaña se abre porque estoy trabajando con la tabla dinámica. Y aquí en opciones de estilo de tabla, pues podemos ver que hay una opción que dice fila de totales. Está desmarcada. Nosotros la marcamos y miren, automáticamente me sale a mí una fila donde puedo yo agregar funciones. Por ejemplo, lo que yo hice acá, el total de funciones, también lo puedo hacer aquí. ¿Sí? Selecciono y me da las funciones. Promedio, quiero contar números, quiero contar más. No, quiero contar letras. Entonces, si uso miren, miren que sale aquí. Aquí ya, ¿sí? Subtotales, que no sé qué, bla, 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 bla. Entonces, no, yo necesito usar más funciones. Aquí el tipo de funciones, las categorías. Entonces, si es de conteo, tiene que ser estadístico. Le doy un clic y aquí voy a buscar la función contar a. Aquí está. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Y automáticamente me cuenta los 15. Por ejemplo, aquí, ¿por qué les decía que es un tanto limitante? Porque aquí no me va a desglosar cuántos, por ejemplo acá, no me va a desglosar cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Aquí solamente me va a contar más funciones, contar sí, que es la que usamos habitualmente, y otra vez me sale el rango, selecciono el rango y le pongo pero, a mí aquí me confundí. Selecciono el rango y le pongo el criterio hombres, H. ¿Sí? Le doy a aceptar. Y miren, solo me da, por ejemplo, hombres. Ahora quiero contar mujeres, tendría que modificar mi fórmula. Me voy a mi barra de fórmulas y aquí arribita borro la H sin quitar las comillas. Pongo la M de mujer y le doy enter. Y ya ahora me cuenta las mujeres. O sea, ya no me da, a mí, no me visualiza al mismo tiempo cuántos hombres, cuántas mujeres. Pero dependiendo de la información, lo repito, que estemos tratando de manejar como estadística. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, puedo ver cuántos reprobados hay, que tal vez sea lo que necesito en primera instancia. ¿Okay? Vamos a contar. Punto sí. Abro paréntesis. Perdón. Aquí me da la opción. Más opciones. Contar sí. Aceptamos. Seleccionamos el rango. Y el criterio va a ser repetidor. ¿Sí? Ya sea que yo lo escriba o seleccione la celda donde está el texto escrito. Yo doy a aceptar. Y me dice que hay 3 reprobados. ¿Quiénes son esos 3 reprobados? A ver, vámonos aquí en el filtro. Desmarco todo y pongo repetidor y le doy a aceptar. Y me muestra quiénes son los 3 repetidos. ¿Sí? Bueno, esa es la tabla dinámica, maestros, que automatiza las fórmulas, las funciones. Si le tengo puesto aquí, por ejemplo, validación de datos, que en lugar de escribirlo, yo lo seleccione como hicimos con estilos y ritmos de aprendizaje, también se va a ir copiando de manera automática. ¿Ok? En cambio, pues aquí abajo, pues sí, ustedes van agregando sus estadísticos, ¿no? Por ejemplo, cuéntame edad de los que tengan 8 años, los que tengan edad de 7 años, no sé, aquí yo visualizo edades de 8, de 9, de 5 años, de 4 años, de 3, de 2, de 1. Entonces, mientras más variedad de edades haya aquí, pues al momento de sacar mi estadística, pues también tendría que poner aquí, cuéntame cuántos son de 1, cuántos son de 2 años. O sea, dependiendo qué es lo que quiera graficar. Si solamente los de 8 y 7 años, pues eso pondré yo aquí. ¿Okay? O también podría yo manejar rangos. Cuéntame cuántos niños hay entre 8 y 7 años en una sola tabla. Aquí. Edad entre
7 y 8 años. Ya usan entonces la función contar sí punto conjunto, ¿ok? Que sea mayor que 6.9 y menor que 8, ¿no? Entonces ya ustedes usan ahí su tabla. Maestros, no sé si tengan alguna duda. La verdad, se me fue el tiempo. Había yo planeado usar 60% del tiempo para trabajar esto con ustedes y escuchar o conocer alguna de sus diccionarios. ¿Qué fue lo que ustedes conocieron? No sé si yo disponga de su tiempo. Me gustaría conocer aunque sea uno. Y si no, si tienen mucha prisa, pues yo les agradecería que los suban en el Drive y yo de ahí me daría yo la tarea de revisarlo y ver cómo pues qué de productivo tuvo, qué tanto se aprovechó esta sesión, maestros. ¿Tienen alguna duda con respecto a las tablas dinámicas? Me gustaría profundizar, maestros, pero tampoco quiero robarles más de su tiempo. Quisieran que se abra una sesión más de Excel, no lo sé, sería bueno platicarlo con el maestro Gaudencio y hacerle esta propuesta. Hay muchos temas todavía por trabajar de Excel. Por mí no hay ningún inconveniente. Posiblemente abra yo otra vez el taller desde la primera sesión hasta la sexta, ya con alguna información más precisa, un poquito más organizado, eso estoy totalmente seguro. Así que los que deseen volver a retomarlo, pues ahí va a estar abierta la invitación. ¿Tienen alguna duda con respecto a la tabla, maestros? Con respecto a alguno de los temas que trabajamos hoy, la tabla dinámica, valores duplicados, función hoy, perdón, sí, función hoy, la función sí fecha, las letras Y, YER, D de DAI y M de month para contabilizar año, día o mes. Y la diferencia entre las tablas dinámicas y las tablas comunes, cómo convertir una tabla a tabla dinámica. Fíjense que de las sesiones, alguien de manera voluntaria quisiera presentarme su diccionario, maestros, voluntariamente. Nuevos conceptos. Así se nota. Puedes poner en el título, dice Diccionario de Conceptos. El primero fue celda, que es lo más básico, que viene siendo la intersección de una columna y una fila. Luego, otra cosa que sí es importante es que las celdas en Excel administran letras, números y signos. Y otra cosa también que me gustó mucho fue lo del portapapeles, o sea que todo se queda en un área específico y lo podemos volver a copiar. Y comentó que tiene un límite de 24 elementos. En la celda es la intersección que existe entre una columna y una fila. La cinta vista es útil por lo del trazo de la hoja, que nos va a servir cuando vayamos a imprimirlo o ver que esté en orden. La referencia, que se refiere a los resultados de otra celda. La fórmula, que se realiza desde una celda utilizando los signos que auxilian cada operación. O sea, no precisamente una función, la fórmula. Bueno, ponemos el signo de más, menos, asterisco y slash, ¿cómo se llama? Diagonal. Diagonal. Función. Son códigos predeterminados de Excel y pues se puso allá un pequeño ejemplo de suma. Ya son lo de promedio, contar, o sea, todas esas funciones. Función lógica que permite seleccionar condicionales. Filtro. Para obtener de manera ascendente o descendente, igual selecciona valores específicos. Por ejemplo, si yo quiero ver, como se dijo, solo género, solo de hombres. O si quiero ver solo los que tienen edad de 9 años. Y igual puse una pequeña nota de dónde está ubicado. Se ubica en la cinta datos, en la sección ordenar y filtrar. En validar datos, especifica datos permitidos en una celda. Por ejemplo, yo quiero especificar que solo vaya la letra L, M y R, de moderado, lento y rápido. Igual especifica dónde se encuentra, en la cinta dato, en la sección herramienta de datos. Y en formato condicional, aplicar un formato de color o ícono, ya que el ícono nos indica si es correcto lo que estamos metiendo o es incorrecto, según los elementos especificados. Igualmente nosotros ponemos las reglas de qué datos puede incluir ese formato. Y está ubicado en la cinta inicio, en la sección estilos. Ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias, Nubia.